Buenos días, buenas tardes a todos los que están con nosotros aquí. Mi nombre es Karen Beth. Soy parte del GPSDD y voy a ser su moderadora. Quiero hablar un poco sobre la logística. Tenemos interpretación simultánea en francés y español. Así que si ven al lado inferior derecho, van a ver un botón blanco que dice floor o suelo. Ahí pueden escoger el idioma que prefieren escoger, ya sea inglés, español o francés. La que se va a hablar en general va a ser el inglés. Y si quieren saber, este webinar está siendo grabado y, y lo vamos a compartir una vez que termine. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la ventana de chat para hacerlas, que se llama mensajería o messaging en inglés. Está es el segundo de la lista del lado derecho de arriba hacia abajo. Y cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, pueden hacerlas también hasta el final de vamos a tratar de llegar hasta el final y vamos a enviarles una encuesta para saber cómo fue. Esto va a durar 1 hora y media. Entonces estamos planeando terminarlo a las 8:30 y a las 3:30 en hora de Nairobi y a las 12:30 en GMT. Tenemos a 200 participantes hasta ahora. Esperamos tener muchos más participantes. Antes de entrar un poco más en detalles sobre el propósito de este webinar, 5 países, Argentina, Chile, Namibia, Surcorea y Túnez, que han pasado sobre sus sistemas de sistemas públicos y su residencia. Podremos escuchar de 2 de estos países hoy, es Namibia y de Túnez. Para saberlos, para informarles, vamos a dividir este webinar en 2 partes. El primero es hoy y el segundo es el 22 de septiembre a esta misma hora, donde hablaremos del papel que desempeñan el registro civil y los sistemas sociales pueden desempeñar en una pandemia como la que estamos enfrentando ahora, como la pandemia del COVID-19. Para este webinar tengo 4 oradores que van a traer esta conversación a vida. Tengo a Annette de IDRC, que es una consultora independiente, y también tengo Tumeke Mónica, que es de Namibia, y Mia Harvis de Túnez, para compartir con nosotros estos casos. Estos han sido publicados en nuestro sitio web y también van a ser enviados en el chat. Un poco cómo va a funcionar, vamos a hablar con unas palabras introductorias y después voy a hablar a que Mía empiece con su presentación. Vamos a darle como 30 minutos. Sin más que decir, quisiera darle la palabra a Annette para que diga sus palabras. Muchas gracias, Karen. Hola a todos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de ver a tantos de ustedes aquí con nosotros. A finales de ayer teníamos más de 200 personas registradas. Mi nombre es Nayet Bayerford. Soy especialista en programación en el Centro de Excelencia que está llevado en el IDSC y estamos en Ottawa, Canadá. Así que en nombre de mi sistema y en nombre del GPSDD, es un gran placer para mí darles la bienvenida a este primer webinar de enfocarnos en el nexo entre el registro civil y los sistemas de protección social. Esto se basa en la recomendación de nuestro taller de innovación que fue en febrero de 2018. En ese punto le estamos preguntando a nuestros participantes que nos identificaran la brecha de conocimiento que había. Uno de los principales que la conferencia identificó fue la falta de información sobre las prácticas que aumentan el registro civil y que han dado camino a la inclusión económica
Así que todo lo que viene de este tema de la pensión y innovar las prácticas de 5 países distintos, muy distintos en África, Asia y Suramérica. Todos deben promover el desarrollo inclusivo basado en las bases de un registro civil y un sistema de registro civil funcional. Y esperamos que estos casos de país puedan ser una guía para los que hacen las leyes y los profesionales que trabajan en el área para mejorar el registro civil y para tener y dar protección social. Y cómo estos sistemas interactúan entre sí. La relación entre registro civil y la protección social necesitan el uno del otro para funcionar. Así que se sabe que si la crisis de identidad no puede tener normalmente beneficios y bajo nuestras manos estos esquemas de protección dan un incentivo para que los individuales registren sus eventos vitales. Para los gobiernos, ellos necesitan un sistema de registro civil y documentos para poder limitar la ineficiencia y la corrupción, entre otras cosas. Así que tanto el registro civil y los sistemas de protección social son críticos en la forma en que trabajan en conjunto para que nosotros logremos el objetivo de desarrollo sostenible. Ya se ha mencionado, como lo dijo Karen, es algo vital, sobre todo durante una pandemia. Al principio de mayo del 2020, 159 países, eso es de 195 países del mundo, planificaron o tenían unos esquemas de protección social para responder a los efectos negativos de la pandemia. Y muchos de estos países que tienen patrocinantes, no todos tienen sistemas de registro civil, así que esperamos que podamos mostrarles el nexo que hay entre estos sistemas y cómo estos pueden crearse de manera simultánea. Con estas pocas palabras, me gustaría desearles un buen webinar y los veré después, así que le daré la palabra a Karen. Muchas gracias. Gracias, Annette, por esta introducción. Quiero pasar a la presentación y empezar con Mía. Y antes de que Mía empiece, quisiera hacer una solicitud para que alguien me pidió hablar aquí. Mía, te cedo la palabra y Colin va a compartir tu presentación y tus diapositivas. Hola a todos y es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana desde Washington, D.C. Voy a hablar un poco sobre el papel que desempeño. He estado coordinando este estudio en nombre del Centro de Excelencia del CRBS y tuve la oportunidad de trabajar con distintos autores y voy a hablar solamente brevemente y dar una pequeña introducción a lo que estábamos viendo y la importancia de unir el registro civil con los sistemas de protección social por varios motivos. Es difícil decir la significación del registro civil y sobre todo con respecto al certificado, al registro de nacimiento cuando se llama de la entidad legal y tener acceso a los servicios y beneficios para todos. El registro civil es parte de los eventos vitales que son nacimientos, adopciones, casamientos, divorcios, que pasan a través de la vida de una persona y es el registro de su información biográfica y sus récords oficiales, creado y manejado en el registro civil de un país. La información también puede llevar a dar cosas de gobierno como estadísticas demográficas y vitales,
importantes ahora, sobre todo en la pandemia del COVID-19. Los sistemas de protección social son las políticas y programas diseñados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad, promoviendo el mercado de trabajo, bajar la exposición de las personas al riesgo y mejorar su capacidad de manejar los riesgos económicos y sociales como el desempleo, la exclusión, la enfermedad, la disabilidad y la edad. Según esto, no es suficiente existir solamente. En el pasado no siempre fue necesario tener credenciales de identidad para funcionar completamente en una sociedad. Por otra parte, durante la historia, las autoridades han reconocido la necesidad de registrar información de lo que puede ser su activo más valioso, ya sea esto para recoger impuestos. Por favor, pueden regresar la diapositiva. Asegurar el registro de esclavos y trabajadores para las guerras, por ejemplo. La identidad es algo de pertenencia y de tener los beneficios de la sociedad y de las obligaciones. Cómo maneja un país el registro civil, la identificación, normalmente se ve en la constitución de un país y se establece ahí. La identidad legal de una persona está suscrita por la agencia que está autorizada para poder tener la credencial de identificar basado en la identificación validada por esto, ya sea un certificado de nacimiento o una tarjeta de identificación. Teniendo esta credencial de identificación no es suficiente para tener acceso a los beneficios y a los servicios, al menos que ya se haya generado este enlace por decreto o por ley. Por favor, la siguiente diapositiva. Tener una identidad siempre ha importado de una forma o de otra. La identidad social, a través de la genealogía, pertenecer a una familia, a un clan, una tribu o a una tierra es fundamental, sobre todo para las sociedades tribales o indígenas. Se puede discutir que los franceses fueron los primeros en institucionalizar el registro civil moderno, moviendo el registro civil de nacimientos, casamientos o muertes, pasándolo de la iglesia a la parte municipal en 1792 con el objetivo de registrar a toda la población. Si lo vemos más de cerca, o la historia más reciente, podemos ver que hay un enfoque más mundial hacia la identidad legal que empezó cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, seguido por las convenciones como la de Seguro Social, los estándares mínimos, la Convención de 1952, la Convención Internacional de Eliminación de todas formas de discriminación en contra de las mujeres de 1979 y la Convención del Derecho del Niño de 1989, solamente por mencionar algunas de las convenciones adoptadas. Cuando comencé a trabajar en la parte de registro y de identidad como condiciones para el desarrollo, que fue a finales de los 90, solamente existía una publicación por la UNICEF. No obstante, el ataque del 11 de septiembre creó un nuevo interés en la importancia de la identidad de un punto de seguridad. Y con el Internet, las publicaciones y la identidad digital y la necesidad de crear autentificación confiable empezó a aparecer. No obstante, las organizaciones de desarrollo empezaron a tomar en cuenta la importancia del registro civil y de identidad.
Si nos adelantamos al 2015, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que se enfocan en desarrollo sostenible, lleva la gobernanza y la identidad legal en consideración. Se puede decir que por lo menos 72 de los 232 indicadores dependen directamente o están relacionados al objetivo 16 que pide identidad legal para todos, incluyendo registro de nacimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Es difícil, si no imposible, ponerle un número al costo de las oportunidades perdidas por los individuos, como reducir la capacidad de plan o pérdida de ingresos para el Estado. El impacto que se siente en una creciente desigualdad y como decaída en una sociedad desigual, especialmente tan desigual, sociedades que son menos efectivas al reducir la pobreza, crecen más lento y lo hacen más difícil para que las personas salgan del ciclo de la pobreza y afectan el avance social y económico. Para los gobiernos, el costo de pérdidas nunca se recupera, no se recolecta información para planificar y la política pública es grandemente afectada. Los servicios de beneficio no pueden llegar a aquellos que los necesitan más, porque aquellos que no tienen una identidad legal o sin credencial de identidad no tienen acceso en la mayoría de sus casos. Así que, ¿quiénes son las personas que le hacen falta las credenciales de identidad? Desde el 2015, el Banco Mundial, a través de la Identidad para el Desarrollo, ha estado manejando una base de datos que busca las distintas bases de datos o sistemas en varios países, en 198 economías, para ver cuántas personas realmente no tienen credenciales de identidad, y la cantidad es aproximadamente 1.000 millones de individuos. Y si no conocen estos datos, les recomiendo que la verifiquen. Por favor, la siguiente diapositiva. La mayoría de los gobiernos están muy conscientes de la necesidad y las condiciones que tienen que estar presentes para mejorar el desarrollo socioeconómico. Tener un equilibrio con la gobernanza efectiva y con las capacidades para cumplir con lo que necesita la sociedad, necesita recursos y crear instituciones, que es algo muy difícil para muchos países. En este caso estamos viendo 5 países distintos. No hay un modelo que sirva para todos, que busquen modernizar sus registros y reducir su pobreza. No hay un modelo único que puede romper el ciclo de exclusión para aquellos que están más marginalizados y tener acceso a la protección social y a la distribución igual y a los beneficios. Es un acto de equilibrio. La buena gobernanza es más un arte que una ciencia muchas veces. Los gobiernos que han tomado reformas o que han hecho reformas para llevar a tener más acceso e inclusión han buscado esto de distintas maneras. Pero hay 2 ingredientes que tienen en común. Se han enfocado en fortalecer las instituciones y depender de la buena de estadística de buena calidad y oportuna. Un ciclo virtuoso
para este tema que estamos abordando hoy puede ser fortalecer el registro civil, lo cual lleva a tener mejores estadísticas que pueden tener mejores bases para tomar decisiones y planificar en el sector social. La siguiente diapositiva, por favor. Los países con el porcentaje más alto de personas no documentadas o residentes no registrados también se encuentran entre los más frágiles. Esto puede tener las instituciones más débiles y los menores recursos para romper el ciclo y tiene disabilidades, exclusión y pobreza. El Centro de Excelencia tomó una decisión que pasar de evidencia anecdótica a evaluar las prácticas exitosas que tengan acceso al registro civil y tengan un impacto positivo en el desarrollo social y la reducción de la pobreza. ¿Y por qué estos 5 países? Se preguntan. Estos 5 países son culturalmente, geográficamente y políticamente están separados, excepto en el caso de Argentina y Chile. Pero fueron 5 elementos en común y estratégicos que tenían, que contribuyen para aumentar el registro civil, pero también lo unen el registro civil con los sistemas de protección social para incluir a más personas y sacar a más personas de la pobreza. Y esta es la voluntad política el fortalecimiento del registro nacional entre sus también el manejo entre sus actores clave, y muchos de ellos están en la producción y el uso de la información, la calidad y tener acceso al servicio de registro y la estabilidad en el tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Desafortunadamente, Chile, el autor del estudio de Chile, Iván Cossack, no puede estar aquí presente con nosotros hoy. Pero Chile es un caso interesante, pues que salió, puesto que su sistema que tienen hoy hizo un cambio de una dictadura militar en 1990 y la reconstrucción de la sociedad que hizo una nueva relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Y en esto se enfocó en fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para servir a la población. El registro civil, como se encuentra hoy, tiene 32 registros, que empieza con el registro civil y el registro de nacimiento cuando nace cada chileno en el suelo chileno, tengan una identidad, un número de identidad único para ellos. La siguiente diapositiva. Los procesos también para el registro civil y la identificación y que se les dé el documento de identidad se diseñan con las buenas incentivas, con la voluntad de las personas. Chile también estaba con el sistema de registro civil y ellos podían utilizar la información que tenían disponible cuando crearon uno de los primeros programas de transferencia que se llama Chile Solidario. Muchos de estos programas en América Latina están basados en el modelo chileno. Y lo primero
que tuvieron que hacer las personas para poder optar para este programa de Chile Solidario fue registrarse y tener el número de identidad único. Y esto se ha convertido en un modelo integral durante todos los años. Y hoy los servicios sociales se basan en una identidad legal y una clave que se le da por el sistema de registro civil de Chile, igual que un sistema de registro social de hogares, y esto es un sistema muy confiable de las personas y a través del sector público. Y los chilenos, su identidad legal o su número de identidad único son muy importantes para ellos, para poder ellos demostrar quiénes son o enfatizar incluso en los periódicos en donde firmen, ponen su número de identidad único. Así de importante es para ellos. El arzobispo de Sudáfrica habló de la importancia de tener el registro de nacimiento como un tema de vida o muerte. Para citarlo, el niño que no tiene registro no es una entidad. El niño que no está registrado no existe. ¿Cómo podemos vivir con el conocimiento de que pudimos haber hecho una diferencia? Asegurando no solamente la identidad legal a través del registro, sino el acceso a los derechos, a los servicios, a los beneficios sociales, la participación civil, es lo que los gobiernos, en los 5 casos de los países, han hecho los gobiernos. Y vamos a aprender un poco más del caso de Namibia y de Túnez hoy. Pero otra de las cosas que estos países tienen en común es que requiere tiempo. Estos procesos, para que logren estar integrar el registro civil con los programas de protección social y mejorar el acceso para reducir la pobreza, toman tiempo, toman décadas. No es suficiente decir una credencial de identificación a las personas. Y este estudio es más bien un estudio cualitativo. Tiene un aspecto más cualitativo, como mencioné anteriormente, y lo que queda claro es que necesitamos tener más investigación cuantitativa para poder mostrar más. Pero creo que los casos de los países hablan por sí mismos en la forma en que se avanza en estos 5 países. Muchas gracias. I hand over to you, Karen. I think we lost Karen for a second, but she's rejoining now. Just for the technical hitch on my end. Thank you so much, Mia. I think I like the passing thought where you said this it won't happen overnight, but it's an investment of decades, maybe 10 years, maybe. Sí, requiere de tiempo. Puede ser 10, 20, incluso 30 años. Y el elemento común es alinear los objetivos nacionales, coordinación, y también la accesibilidad y la calidad de los datos, además de la estabilidad, son los ingredientes claves. Bueno, me gustaría ahora invitar a los autores de cada uno de los países para que nos muestren el resumen de su país, para poder, y lo que hicieron para fortalecer sus sistemas. Me gustaría partir con Tulimeke, coautora del caso de Namibia.
Solamente para verificar, Furat, debes hacer la solicitud de pasar a piso para poder incluirte. Pero por el momento, Tulimeque, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias y muy buenos días, tardes, noches a todos los que están unidos acá. Mi nombre es Tulimeque y la parte que yo quiero presentarles es el caso de estudio de Namibia, que es una sinergia entre el registro civil y la protección social. Y esto es un capítulo que Annette Forsingal y yo hicimos en el compendio que Mía acaba de resumir. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, muchas gracias. Solo para comenzar, quiero destacar algunos de los compromisos de más alto nivel que tiene Namibia como parte de la reducción de la pobreza. Como primer punto tenemos la Visión 2030, que realmente es ese documento que trata de establecer una reducción de la pobreza en el país. Espero que esté hablando a buen ritmo, ¿sí? El siguiente es que Namibia tiene planes de desarrollo nacionales que son quinquenales. El quinto de estos planes de desarrollo nacional, el NDP5, es el que actualmente está vigente y claramente indica que Namibia quiere mejorar las condiciones de vida de todos con objetivos específicos de lograr un 95% de registros de nacimiento inmediatamente después del nacimiento y se espera que esto pueda lograrse para el año 2022. Una de las políticas de la Agenda Nacional es la Agenda Nacional para la Infancia, que va que fue desde el año 2012 hasta el 2016, que se enfocaba en mejorar la vida de los niños y tratar de sacarlos de la pobreza. También el cuarto punto que tenemos acá es la política de gobierno electrónico. La importancia de esta política es que se indica que el Sistema Nacional de Registro de la Población, que es el sistema que registra a la población total del país, es la piedra angular para el gobierno electrónico para las distintas esferas de la sociedad, que incluye también la protección social, entre muchas otras cosas. Esto es clave. Si se logra el gobierno electrónico tal como nosotros lo hemos establecido o planificado, el NPRS, es decir, el Sistema Nacional de Registro de la Población, es la piedra angular para poder lograrlo. El que sigue es realmente algo que llevo muy de cerca, que es el sistema de registro civil y de estadísticas vitales. Es un plan quinquenal porque es la primera vez en que las distintas entidades se han sentado en una misma mesa para poder analizar qué es lo que se debe hacer en ese plan quinquenal de forma tal de poder lograr un registro y una cobertura del registro civil de sistemas de estadísticas vitales integrales. Esto se ha hecho a través de un comité directivo y un comité técnico. Estos comités van a los más mínimos detalles de qué es lo que debe lograrse y han establecido muy claramente de qué manera el registro civil y sistemas de estadísticas vitales puede establecer la protección social. También existe un borrador, un programa de redistribución de la riqueza y erradicación de la pobreza para que las personas puedan tener acceso a la protección social. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, lo que quisiera ahora es hablarles sobre el marco legal de protección social en Namibia, la cantidad de instrumentos legales que
establecen la protección social que tienen los distintos subsidios incorporados, las pensiones también, y algunos subsidios como para las personas ciegas o para personas con discapacidades. Y también tenemos la Ley de Protección de Cuidado Infantil que lidia, que tiene que ver con una gran cantidad de subsidios, en particular para niños y también para los padres adoptivos temporales que cuidan a estos niños. En el año 2000 hubo un subsidio en dinero que se introdujo para los huérfanos en respuesta específica a la gran cantidad de niños que quedaron huérfanos debido a la pandemia del VIH. Para poder acceder a ese subsidio, por supuesto que los niños tenían que ser identificados primero. También tenemos una ley de veteranos que entrega subsidios a los veteranos que participaron de la lucha de liberación y también para sus hijos. Son las personas que participaron en las luchas por la independencia de nuestro país. Tenemos también beneficios de licencia por maternidad con acceso a seguridad social, a los cuales se pueden acceder solamente si tienen algún tipo de identificación. Y estos son algunos de las gran cantidades de esquemas de protección social que nosotros tenemos en Namibia. Me gustaría destacar que este año en particular ha habido reorganización de las estructuras que nosotros tenemos. El ministerio responsable por el bienestar infantil se fusionó con el de protección social y eso establece una mayor cantidad de subsidios bajo un solo techo que anteriormente nos llevaba a una gran fragmentación. Ahora se encuentra dependiente de la oficina de la vicepresidencia, que es de muy alto nivel, lo cual quiere enfatizar que la protección social tiene ese nivel de importancia. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles un poco el registro civil y el marco bajo el cual se encuentra, y también establecer tanto los marcos institucionales como legales. La mayoría de nosotros sabemos que para que los registros civiles funcionen, tenemos que tener claramente identificado quiénes son las personas a cargo, quiénes son las autoridades involucradas, y en el aspecto de estadísticas vitales es sumamente importante que la agencia de estadísticas también esté actualizada. Me gustaría mencionar en el aspecto legal, a pesar de que no voy a entrar en detalle, sino que el registro civil el proyecto de ley de registro civil e identificación se encuentra actualmente en discusión, la cual trata de consolidar las distintas legislaciones que tienen que ver con el registro civil y la gestión de identificación, porque la idea es tratar de unir todas las disposiciones de registro civil e identificación bajo un solo techo para poder entregar todos los servicios necesarios. Lo que esto nos permitirá va a ser poder entregar disposiciones claras sobre compartir datos, verificación, procedimientos tanto para el sector público como el privado. Y posteriormente vamos a ver que actualmente es solamente el sector privado el que puede tener acceso a la información que se encuentra en el sistema de registro civil, pero va a quedar mucho más claro, mucho más expedito cuando este nuevo proyecto de ley pase a estar vigente. Me gustaría brevemente también hablarles sobre de qué manera el sistema de registro civil se ha utilizado dentro de los programas de protección social. Para la mayoría de los subsidios que nosotros tenemos, hay que demostrar la ciudadanía de Namibia
o el de ser un residente permanente para poder tener acceso a algún tipo de subsidio social. Para cada uno de ellos tenemos que dar una demostración positiva de la nacionalidad si efectivamente somos quienes decimos que somos, si tenemos también la edad necesaria que nos permite ser elegibles para tener acceso a un cierto beneficio. Por ejemplo, si tenemos 60 años para poder tener acceso a la pensión o si somos niños para efectivamente poder recibir algún subsidio que solamente está destinado también el asegurarnos de que la persona esté viva o haya fallecido para algún beneficio en particular y también si algún tipo de evento particular, como por ejemplo el fallecimiento de una persona de quien nosotros dependemos, ha ocurrido para poder habilitar a esa persona, poder tener acceso a ese subsidio al cual se está postulando. Por supuesto que es muy importante el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio y la identificación son todos muy importantes como para poder tener acceso a esos subsidios sociales. En la próxima diapositiva sigo mencionando el sistema de registro civil y cómo se ha utilizado en programas de protección social. Mía también habló sobre esto cuando mencionó los 5 similitudes que encontramos entre los 5 países que fueron parte de este estudio. Es que ha habido coordinación mejorada entre las distintas partes interesadas involucrados en estos temas de los cuales estamos hablando. En Namibia, este sin duda ha sido el caso. Ha habido una mejora de la coordinación entre el registro civil, sus autoridades y también las autoridades responsables de la protección social. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que hemos establecido procedimientos más claros, sobre todo para el registro de los niños abandonados y huérfanos. Hay un modelo de difusión que se ha integrado y que cuando uno ya tiene una autoridad, las que están involucradas dentro de este modelo son la autoridad de salud, la autoridad de interna del país, también la de bienestar social, incluso la policía, para que las personas puedan, por ejemplo, hacer declaraciones o declaraciones juradas. Todas estas entidades son capaces de ayudar al público para poder tener acceso a los servicios mucho más fácilmente, lo cual demuestra que la interconexión entre el registro civil y los programas de protección social es importante. También hay un nuevo sistema de subsidios que se ha desarrollado y que va a ser un vínculo directo entre el sistema de registro civil y la protección social. Actualmente estamos trabajando en ello. Es un trabajo que está en progreso, pero por el momento hay varios memorandos de entendimiento que han sido suscritos por las distintas autoridades responsables de la protección social y esto es principalmente en torno al compartir datos. ¿Cómo podemos abordar el compartimiento de datos de manera tal de que nuestro sistema como país funcione sin mayores problemas y que no tengamos sistemas independientes en silos y que la integración nos permita trabajar en conjunto en una sola dirección para reducir la pobreza en el país? Estamos muy entusiasmados, ya que en los próximos par de meses, junto con la UNICEF, quienes son nuestros socios de desarrollo muy cercanos, vamos a poder ir a las regiones donde tenemos las tasas de registro de nacimiento más bajas para tratar de hacer una evaluación de cuáles son exactamente las barreras que existen en esas regiones en particular para lograr los registros de nacimientos. ¿Por qué vemos que la tasa de registro de nacimiento es tan baja en estas regiones? Que además son las regiones más pobres según las estadísticas de las que disponemos. Entonces,
El punto aquí es realmente tratar de identificar cuáles son las barreras, a poder eliminarlas de manera de gestionar la protección social de mejor manera, haciendo uso del sistema de registro civil, que como ya vimos en diapositivas anteriores, es realmente la piedra angular de todo nuestro sistema. Las reformas claves que nosotros hemos tenido para poder embarcarnos en la mejora del sistema de registro civil de manera tal de que éste pueda lograr todas estas cosas que puede lograr el día de hoy en la Administración de Protección Social. Antes de la independencia, es decir, antes del 99, los eventos vitales se registraban todos de manera separada, y esto además organizado según grupos raciales. El registro no era obligatorio además, así que cuando uno o cuando alguien llegaba a registrarse, la mayoría no lo había hecho, lo cual era evidente, se hizo evidente a principios de la década de los 90. Entre el 75 y el 80% de la población no había registrado sus nacimientos. Y los registradores en ese momento no eran muy amplios en términos de la ayuda para poder lidiar con algunas de las problemáticas que las personas enfrentadas. Y por eso se desplazaron a lo largo del país unidades de registro de identificación móviles para poder ir registrando a estas personas donde fuese que ellas se encontraran. En la década de los 2000, la autoridad del registro civil llegó al punto en que 23 oficinas de hospitales se abrieron oficinas en hospitales, lo cual permitió al registro civil estar más cercano al lugar donde nacían las personas y permitirles de esa manera poder tener servicios de registro civil sin tener que salir de sus pueblos. También eso estableció una mejor cooperación entre las autoridades de salud y las autoridades del registro civil, ya que el Ministerio del Interior expandió sus estructuras. Si pasamos al 2010, la digitalización empezó a ocurrir con el desarrollo de un Sistema Nacional de Registro de la Población, que vio tanto el registro civil como el sistema de identificación fusionados en un solo sistema, que hizo que el registro fuese mucho más fácil. Este Sistema Nacional de Registro de la Población, NPRS, se diseñó con un marco de interoperabilidad denominado X-Road, que permitió el intercambio de datos en el sistema de tal forma que se comunica con otros sistemas que tienen los otros ministerios, y les permitió a ellos comunicarse con el NPRS. Los registros históricos se escanearon y las notificaciones de nacimiento y de defunción también se introdujeron para asegurarse que todos los eventos vitales se notificaran apenas estos ocurrieran, de manera tal de resguardar las pruebas y la evidencia cuando esto fuese necesario. Tenemos también un proyecto que tuvo como resultado el fortalecimiento de la capacidad institucional de todo el ministerio, es decir, tanto el área administrativa, el área de finanzas. El sistema de soporte en torno al registro civil tuvo como resultado plazos más cortos, y que los procesos siempre fueron más claros, se revisaron, el personal fue capacitado dentro del marco legal aplicable al registro civil. Y estas iniciativas entonces fueron claves para garantizar que el sistema de registro civil mejorara. No hemos todavía logrado, no hemos finalizado todavía esto. Tenemos que continuamente mejorar el sistema de registro civil, adaptándonos a los cambios, sobre todo a los tecnológicos.
Sí, podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Resultados. Y esta es la penúltima diapositiva, si no me equivoco. En los indicadores de registro civil, los registros de nacimiento de los niños inferiores a 5 años de edad ha aumentado desde 73% a 88%. También hemos visto que los registros de defunción han aumentado también y actualmente estamos en el nivel de 93,7%. En realidad esto es cifra del año 2016. Se hace la indicación además que en el mismo año 2016 se identificó que el 82,9% de la población tiene documentos de identificación. Y si eso lo comparamos con los principios de los 90, cuando dijimos que el 75 al 80% de la población no se había registrado, podemos ver que la mejora ha sido sustancial. Me gustaría destacar que el tener un sistema de registro civil tan funcional ha sido muy útil en el caso de sistemas de protección social e incluso en las situaciones de emergencia. Por ejemplo, el caso del COVID-19 que nos pegó desde principios de este año y durante este tiempo se introdujo un subsidio de ingreso de emergencia COVID-19 que nos ha permitido integrar el sistema de registro civil y de estadísticas vitales con el ecosistema de identificación, ya que cada uno de los postulantes podía verificarse contra los registros de identificación, a pesar de que la interoperabilidad hubiese sido posible entre nosotros y el Ministerio de Hacienda, que es quien administra este subsidio. En este caso no se utilizó porque la entidad privada se le entregó la responsabilidad por parte del Ministerio de Hacienda de administrar este subsidio por algunas limitaciones legales que nosotros tenemos en el país, que estamos y tenemos limitaciones de poder compartir ese tipo de información con el sector privado. La información, por ende, se utilizó solamente por el Ministerio del Interior y no pudo alargarse más allá hacia el sector privado. Sin embargo, las personas quedaron muy concientizadas con el hecho de que el tener esta identificación y el estar registrado les permite tener acceso a estos subsidios, y muchas personas fueron a registrarse o a tener, sus documentación para poder tener acceso, lo cual les permitió entonces hacer claramente el vínculo entre el sistema de registro civil y la protección social. Podemos ver algunos otros resultados en esta siguiente diapositiva, en este caso sobre la reducción de la pobreza. ¿De qué manera la pobreza se ha reducido haciendo uso del sistema de registro civil y de estadísticas vitales? Muchas personas pueden tener acceso a transferencias directas de dinero, ya que tienen el documento de identificación nacional, lo cual nos ha ayudado a la reducción de la pobreza. También tenemos información desde el año 2019 del Fondo Monetario Internacional que nos indica que desde la independencia, la pobreza se ha visto reducida desde un 60 hasta menos de un 20%, lo cual claramente no ha sido una tarea fácil. También entre el año 2006 y el 2014, los subsidios de bienestar infantil han aumentado en un 40%. Esta es parte del mismo estudio del Fondo Monetario Internacional. La pensión ha reducido la pobreza en un 19% y la inequidad en un 2%. Así que podemos ver directamente con estos estudios y con estas cifras que hay una reducción en la pobreza a medida que aumentamos el acceso hacia el registro civil para nuestros ciudadanos. Y me parece que con eso he concluido. Déjenme ver si me queda algo. No, eso es. Muchas gracias. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes desde Namibia sobre lo que hemos hecho a la fecha para poder mejorar nuestros sistemas y poder garantizar que los sistemas de protección social
se vean también beneficiados de los sistemas de registro civil que existen. Muchísimas gracias. Fue muy interesante y muy detallado. Muy buen trabajo sobre poder haber avanzado y lograr todo lo que se ha hecho y ayudarnos también a entender las mejoras. Veo que ya están empezando a llegar preguntas para Namibia, pero creo que vamos a seguir recibiendo preguntas a través del chat. Y para el beneficio de los que se acaban de unir, este es un webinar que se está haciendo en inglés, en español y en francés. Si ustedes quieren escuchar el idioma de su preferencia, en la esquina inferior izquierda tienen un botón selector de idiomas. On the country experience. He has about 15 minutes. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro participante de Túnez y él va a hablar en francés. Pueden utilizar los botones a la mano inferior izquierda para escoger el idioma. Les aliento a que compartan sus preguntas a través del chat y después las responderemos. Una vez que se termine, espero que me puedas escuchar, te doy la palabra. Voy a suponer que voy a echar un vistazo, que ustedes echaron un vistazo en el estudio de caso de Túnez. En el caso de estudio, les voy a proponer un tipo de análisis. Como Túnez llegó a instalar un sistema de registro y de estado civil donde van a basar su sistema de protección social, que es un sistema de protección social eficaz. Así que para comenzar y para tener una idea más general sobre la evolución de la puesta en marcha de este sistema, les voy a proponer les voy a recordar un poco la situación desde los principios de los años 50. La siguiente diapositiva, por favor. Le falta un poco esta diapositiva, pero aquí lo que se muestra, el título es Antes de la Independencia, que es aproximadamente 1955, el registro de nacimientos se hacía de manera facultativa. Es decir, que no era obligatorio para los nacionales. La administración colonial impuso el registro de nacimientos solamente para los europeos que vivían en Túnez, y para los nacionales fue opcional. Y hay que decir que la mayoría de los nacionales que nacieron en Túnez se registraron, pero de 2 a 4 años de retraso de su nacimiento. Y hay una razón de esto, y es que en ese momento se consideraba que el niño no pasaba, no había superado una enfermedad contagiosa como una enfermedad infantil. La familia no consideraba al niño o niña que estuviese ahí. Ellos así que si les daba tuberculosis, rubiola, entonces consideraban que el niño había sobrevivido a esta enfermedad. Entonces, una vez que haya sobrevivido, lo podían registrar. Normalmente esto pasó hasta principios de los años 60 y la mayoría de los niños que se inscribieron en la escuela tenían entre 2 y 4 años más que su fecha de nacimiento verdadera, porque los que registraron antes tomaron la fecha de registro, no la de su nacimiento. Entonces había un registro
había varios que no tenían registro y de casamientos y divorcios fueron partes de ciertas declaraciones, se hacían ante declaraciones ante otras personas. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Entre 1957 aproximadamente y 1977, podemos decir que hubo 2 décadas durante las cuales pudimos constatar que hubo un cambio radical. El registro de nacimientos se convirtió en obligatorio en su mayoría. Podemos ver lo que pasa hasta ahora, que la mayoría de los niños que no estaban registrados son aquellos que nacieron, son tunecinos que nacieron en el extranjero y la otra persona que es extranjera, o sea, que no son las 2 personas de Túnez, que tienen que ir a un consulado y registrar al niño o niña en el extranjero. Creo que el 100% de los nacimientos que están registrados ahora, el registro de los matrimonios es sistemático, ya que solamente se puede hacer en las municipalidades, ya que estos casamientos tradicionales desaparecieron completamente. Lo mismo pasa que en el caso de los divorcios. Puede ser solamente ante un tribunal. Y la consecuencia de todo esto es que tenemos una tarjeta de identidad que es una entidad jurídica que no solamente es obligatoria, sino que es completamente obligatoria, porque es imposible hacer cualquier cosa sin tener esta tarjeta de identidad nacional, sabiendo que es obligatoria para todos los que tienen 18 años en adelante. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que es interesante saber, en el caso de estudio como tal, es analizar qué fue lo que contribuyó al éxito de esta puesta en marcha del sistema de registro, en el cual basamos el sistema de protección social. Ver cuáles son las lecciones que podemos obtener de esto. La primera de esta es la más evidente, de la cual ya hablamos. Mi colega Emilín, que también habló de ella, es una fuerte voluntad política, ya que si no hubiese voluntad política no se hubiese obtenido. Puede que dependa de la influencia de la administración francesa, el poder público se hizo muy consciente de que hubiese un sistema de registro y de estado civil y de obtención de datos. Es la voluntad política que también se mostró desde la primera vez, desde el primer momento de la independencia. Hubo leyes que se tomaron en cuenta. En el caso del estado civil y la interacción de los casamientos. Disculpen, hay un problema con el sonido. Hay cosas nuevas para los ciudadanos que tuvieron que adaptarse a esta nueva situación. Al mismo tiempo, hubo una centralización administrativa
y una verdadera coordinación entre las instituciones que estaban relacionadas con el Ministerio de Justicia, los tribunales, las municipalidades con las distintas oficinas municipales y todos los que son órganos policiales, por ejemplo, y al mismo tiempo la inversión para poder poner en marcha todo lo que está relacionado a la inversión para la infraestructura. Se necesitó que las municipalidades se pusieran en marcha, puestos de policías, equipos para medios de maternidad y también personal capacitado. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Mientras pueden hacer el cambio de diapositiva, la lección que yo quisiera compartir con ustedes es considerar que la puesta en marcha de un sistema de registro de Estado civil es parte de un proceso de desarrollo. Esto debe incluir y debe ser concebido en el marco del proceso de desarrollo que queremos que logre un país específico, porque todos sabemos que si no hay personal y de la población incluida, no tenemos resultados los que queremos obtener. Entonces tenemos un tipo de contrato no declarados, por decirlo de alguna forma, entre el Estado y la comunidad. La diapositiva anterior, por favor. Entre el Estado y la comunidad. Gracias. El intercambio de una implicación en este proceso administrativo y entre todo proceso administrativo. Registrar el nacimiento, la muerte, por ejemplo, para que las poblaciones sean parte de este proceso administrativo. Hay un intercambio o la promesa de mejorar las condiciones de vida. De una manera, es que el hecho de comprometerse en este diapositivo de registro de Estado civil corresponde a un beneficio social para la comunidad en general. La siguiente diapositiva, por favor. Al mismo tiempo, podemos ver que el Estado, estamos hablando del caso de Túnez. Desde el primer mes y el primer año después de la independencia, hay una solicitud masiva de la educación en la cual el Estado dio respuesta. Creó escuelas, formó profesores, equipó las escuelas, hizo calles para poder llegar a las mismas. Y al mismo tiempo el Estado, al tener una respuesta a esta solicitud de escolarización, solicitó que se implicaran las comunidades en este sistema a través de presentar un certificado de nacimiento para inscribir a los niños a la escuela.
Esto hizo que, ya que las familias querían que desde que sus hijos nacieran estuvieran inscritos en una escuela, se vieron obligados a registrarlos desde que nacieron y normalmente saltarse el retraso en lugar de esperar algunas semanas antes de registrar el nacimiento. Ya que esto podría ser penado a nivel legal si había un gran retraso en el registro de nacimiento. Y si dejaban pasar cierto plazo, la municipalidad ya no podría registrar el nacimiento y tendrían que pasar por un tribunal, y sería el tribunal quien le solicitaría a la municipalidad o le autorizaría a la municipalidad tomar en cuenta este nuevo nacimiento. Es un sistema que se volvió pesado y las familias prefirieron respetar los plazos que se les daban. Tenemos más o menos la misma situación. Por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos la misma situación en términos de salud, donde desde un principio el Estado de Túnez puso en marcha una política estratégica, la siguiente diapositiva, por favor, de lucha contra la mortalidad maternal e infantil. El Estado le dio a cada mujer embarazada un tipo de carnet. ¿Podrían, por favor, cambiar la diapositiva? Gracias. Un carnet de salud de madre e hijo que estaba desde las consultas prenatales, y esto se encargaba no solamente del alumbramiento, sino también de las vacunas y de la comida que venía en contra de las enfermedades infantiles, que eran muy precisas. Hubo una inversión no solamente en creación de centros maternos e infantiles, sino también en los centros sanitarios, que tenían médicos en las áreas más rurales para asegurar las consultas prenatales y asegurar las vacunas contra las enfermedades. Entonces, desde el nacimiento del niño o niña, las familias estaban seguras de que iban a sobrevivir, no tendrían que esperar hasta que pasara cierta edad o que tuviera la rubiola, ya que ésta se controló más gracias a las vacunas. Y teníamos una motivación suplementaria para que las familias pudieran registrar los nuevos nacimientos dentro de los plazos establecidos. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente lección que me gustaría sugerirles es que la política de desarrollo y el sistema de registro se refuerzan los unos a los otros. Eso lo que significa es que la presión que le hizo seguimiento a la fuerte demanda de servicios de salud y de educación permitieron crear un flujo de familias que pudieran registrar sus nuevos nacimientos. Esto va a solicitar y va a necesitar más centros municipales y de medios y materiales y humanos para poder hacerse cargo de toda esta nueva presión y esta solicitud en términos de registros y de estado civil, de datos de estado civil. Sabiendo que el registro de estado civil está unido
a tener una tarjeta de identidad nacional, al establecimiento de una entidad jurídica. Esto nos ayuda a poner en lugar los medios para responder al aumento de la demanda de registro. Y a medida que haya una aceptación social, cuando hablamos de la tarjeta de identidad nacional, hay una presión cada vez mayor para establecer una identidad jurídica. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el registro. Y podemos decir que la otra lección con la que podemos salir de esto la llamamos la aceptación social, ya que menos de 20 años hay una banalización que podemos constatar desde 1975, que hay una banalización de comportamiento que va relacionada al comportamiento de registro de Estado civil. Y esto es de la forma en que las familias registraron los nuevos nacimientos, incluyendo los aspectos vinculantes que tenían de obligación de tener una tarjeta de identidad nacional. Y una última lección que les propongo, que es la digitalización del sistema, permitió reforzar los sistemas de protección social. Actualmente, el país está desarrollando una política de digitalización de todo este sistema donde se pueda registrar y establecer identidades jurídicas. Como en Namibia, hay un número de identificación nacional único que se establece desde el nacimiento. La diferencia que tenemos con los otros países es que cada institución establece su propio número nacional de sector y hay una correspondencia entre los distintos participantes, ya que estos quieran verificar o reagrupar las informaciones, ya sea de una familia o de una persona como individuo. También hay una acción muy interesante por parte de la sociedad civil que hay que tomar en cuenta, que también ayuda a limitar el carácter intrusivo de la digitalización de la tarjeta de identidad nacional digital que está actualmente desarrollándose para crear algo a prueba para cuidar este número de identificación único. Les agradezco por su atención y con gusto responderé a sus preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias, Porat. Creo que fue una presentación muy interesante y la modernización de esto fue un factor exitoso. Tenemos pocos minutos para terminar este webinar. Quiero por lo menos tener una pregunta para cada panelista antes de cerrar. Y me gustaría comenzar contigo, Annette, y después con Mía, y después Porat, en ese orden. Annette, una pregunta rápida de Ed. Y su pregunta es, para los gobiernos que han invertido en las bases del registro de nacimientos y muertes, ¿cuál fue el factor decisivo de las credenciales de identidad para asegurar
¿Cuál fue el factor decisivo para la protección? Anne, tienes 1 minuto o menos para responder. Y después sigue Mia. Very much. It's a very good question. Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que esa es la evidencia de nacimiento que es absolutamente necesaria. ¿Me escuchan? Bien, como decía entonces, es sumamente importante poder para poder tener una evidencia de identidad confiable, tener estos sistemas. Además, la protección no es solamente para las personas que tienen más de 60 años de edad, se requiere credenciales confiables desde el nacimiento para que los niños puedan tener acceso a los beneficios. De lo contrario, podría ser muy difícil el poder distribuir subsidios para los niños. Y por supuesto que también si vemos a las personas que han perdido a niños o a niños que han perdido sus padres, también todos estos van a necesitar acceso. Por ejemplo, las herencias que puedan dejar los padres. Esas son situaciones muy importantes que requieren de un sistema confiable. Les pedimos disculpas por ese pequeño detalle técnico, pero me gustaría ahora con Mia. La pregunta para Mia es la siguiente. Esta es para el caso de Chile. Los países con sistemas buenos tienen un alto nivel de confianza dentro de las instituciones administrativas nacionales, pero hay muchos países que tienen una gran cantidad de conflicto social. Hay distintos niveles de gobiernos también que se encuentran distribuidos entre distintos grupos étnicos y políticos. ¿Cómo se puede desarrollar entonces un registro civil y sistema de estadística de vitales que permita generar confianza? Eso es una pregunta, y la última que también llegó sobre cómo se desarrolla la confianza en las comunidades, cómo se logra eso. Mia, si pudieras tú responder a esa pregunta y después pasamos a Tuli. Sí, yo encantada puedo responder esa pregunta. La confianza en el sistema no es algo que se pueda desarrollar de un día para otro, es algo que requiere de tiempo. Y el diálogo se lleva a cabo en distintos niveles, pero se trata de diálogo. Y también se trata de que el gobierno, o más bien el Estado, sea capaz de demostrar que hay beneficios vinculados con el registro y que también eso permite una distribución justa de los recursos disponibles para el desarrollo social y económico del país. En la parte de mi presentación también mencioné que se requiere de tiempo el poder establecer estos sistemas. Y creo que Karen dijo décadas, y yo diría de hecho varias décadas. Esto también fue lo que ocurrió en el caso de Chile. Hubo diálogo y existe diálogo continuo. En otros países también vimos esto. Un ejemplo puede ser el sistema de Perú, que a través de encuestas anuales llevadas a cabo por parte de la sociedad civil, se identificó que las personas del Perú
confían en el sistema de identificación nacional y del registro civil más que lo que confían en la Iglesia Católica. Pero eso se logra a través del diálogo, de la paciencia, del tiempo y de realmente evidenciarle a los ciudadanos, a los residentes y a los grupos marginados que hay espacio en la sociedad para ellos también. Muchas gracias. Gracias, Mia. Me gustaría ahora una pregunta para Tuli. Quiero combinar un par de preguntas que hay por acá. Voy a combinar esa pregunta junto con otra que me está llegando por otra parte. ¿Qué o cuál ha sido el factor de éxito para poder llegar a esa cifra del 93% que mencionó? Hay muchos países que tienen dificultades, pero ¿cuál ha sido el éxito o el factor clave para el éxito en Namibia? También si pudieras hablar de los indicadores de matrimonio y de divorcio. ¿Cuáles son las estadísticas de Namibia? Y la última pregunta que recibí de Charles dice que el registro de matrimonios, ¿de qué manera se integra eso al sistema? Tuli, si tú puedes responder esas preguntas, después le preguntamos a Forat para luego pasar al cierre. Ok, muchas gracias. ¿Cuál ha sido ese factor clave que ha aumentado los registros de nacimiento? A ver, bueno, los registros o el registro de defunción normalmente hay un único beneficio, porque claramente no se puede tener los beneficios funerarios si uno no presenta un certificado de defunción. Tampoco se pueden cerrar las cuentas bancarias. Los incentivos, entonces, vinculados al registro de una defunción son importantes. Además, por ley no se puede hacer un entierro si no tenemos una orden de entierro, y eso no se puede hacer si no se tiene el certificado de defunción. Y otro de los factores es que la mayoría de las personas fallecen en los hospitales, y los hospitales actualmente hacen notificaciones de defunción electrónicamente. Y en aquellos casos en que no ocurren en un hospital, es la policía la que hace la investigación. Si se sospecha que la muerte no es no es natural, entonces hay que pasar por un análisis forénsico para posteriormente poder emitir el certificado de defunción. Y creo que eso ha sido clave para las altas tasas de los registros de defunción. También hubo una pregunta sobre los matrimonios. Creo que no lo dije en la presentación, pero sí es obligatorio que todos los matrimonios se registren. Los matrimonios se registran entonces en Namibia y son solemnizados por algunos miembros o por algunas personas que no son necesariamente miembros del Ministerio del Interior. Puede ser un magistrado. Después de esa solemnización, recién se puede hacer el registro que posteriormente se va al Ministerio del Interior. Lo que estamos trabajando es que los matrimonios sean parte del sistema de registro civil, porque cada uno de estos eventos civiles está conectado con un perfil a través del número identificador único. Perdí la conexión un segundito, discúlpenme. Pero también hay trabajo que hacer en el caso de Namibia. Para que los registros pasen de el registro manual al registro electrónico. Esto es parte también del sistema de registro civil de la población y los beneficios que están vinculados y que se pueden entregar como resultado de la ejecución de un matrimonio. Y también el beneficio que se obtiene, por ejemplo, en el caso de que la pareja
su esposo o su esposa fallezca, recibe algunos beneficios y eso solamente se pueden recibir comprobando que efectivamente estaban casados a través de ese registro de matrimonio. Posteriormente o en otra ocasión podríamos quizás hablar del caso de los divorcios. Me parece que con eso he respondido a la pregunta. Hay una pregunta más. Me interesa conocer un poco la experiencia sobre Túnez en el desarrollo de las confianzas y cuáles han sido los principales ingredientes para el desarrollar esta confianza y si pudiera quizás conectar esta pregunta también con aquella otra pregunta que habla sobre los desafíos que tuvo que enfrentar Túnez como país. Forat, si estás disponible ahí, ¿podrías responder entonces a esa pregunta? Forat, solamente para verificar que estás con nosotros. Forat, por favor, quítale el silencio a tu micrófono. Disculpen, tenemos un pequeño problema técnico con el micrófono de Forat para que él responda a la pregunta, pero solamente quisiéramos decirles que les queremos responder a todas estas preguntas. También vamos a compartir las presentaciones después de este webinar. Creo que ya tenemos a Forat. ¿Puedes responder la pregunta, por favor? Karen, sí. Te podemos escuchar. Desafortunadamente lo perdimos, así que creo que debemos seguir. Como lo estaba diciendo, gracias, Colin. Vamos a responder a todas las preguntas que no respondimos durante este webinar. También vamos a enviar la presentación y la grabación. Lamento mucho. Ya nos pasamos 4 minutos. Voy a darle la palabra a Kristen para que ella dé sus palabras finales y lo cierre. Es Anet la que te habla aquí, Karen. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante y espero que todos hayan podido disfrutar las presentaciones y hayamos respondido a sus preguntas. Igualmente lo vamos a seguir haciendo, como lo dije en un principio. Creo que se ha demostrado de tanto Túnez como Namibia y Chile que estas relaciones muy cercanas entre el registro civil y los sistemas de protección civil se benefician mutuamente. Y son muchos los beneficios que tienen y requieren el uno del otro para tener éxito. Voy a hacer eco de lo que dijo Mía. No hay una solución rápida ni fácil. Estos sistemas toman años para crearse, pero es posible crearlos desde cero. Cada país tiene que tomar su propia ruta. No hay un modelo que sirva para todos para fortalecer estos sistemas. Y al final, quisiera decir que esta es nuestra primera oportunidad de que comentamos estas relaciones beneficiosas y es evidente que es
que está acompañada de una investigación empírica, y espero que nos acompañen en el siguiente webinar el martes 22 de septiembre, donde veremos más de cerca a Corea del Sur y Argentina, y específicamente en su respuesta a la pandemia del COVID con respecto a las partes emergentes. Tenemos recursos públicos durante este webinar y les aliento a que vayan a nuestra página web y vean a todos nuestros recursos y los artículos que hemos publicado, y muchos de ustedes son expertos y practicantes, y también hemos lanzado una parte de expertos para experiencia y apoyo, y los invito a que la visiten y se unan como miembros. Hay distintas categorías que tienen sus propios requerimientos para cada sector, así que yo creo que vale la pena que lo visiten. Creo que Kristen ahorita está publicando la dirección en inglés y en francés. Y en último, quisiera agradecer a todos por este grande y excelente trabajo, y en nombre de todos nosotros que lo presentamos hoy, acomódate a todos, a Karen y a Colleen por moderar, y a toda la parte técnica. Y por último, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Desde Ottawa. Gracias. Hasta luego.